No dijo una palabra, solo levantó la mano tímida. El millonario camina hacia ella y toma su mano frente a todos. No necesito que hables, solo que me sientas. El salón estalla en emoción. Nadie entiende, pero lloran. Los reflectores iluminaban el imponente Teatro Bellas Artes de Ciudad de México, como si la propia constelación de estrellas hubiera descendido a la tierra. En la acera, decenas de vehículos lujosos desfilaban, cada uno más reluciente que el otro, mientras sus propietarios, cubiertos de joyas y sonrisas ensayadas, posaban para los fotógrafos que competían por el mejor ángulo. Desde dentro de 1960, un taxi amarillo estacionado en la esquina, Sofía Vega observaba aquella escena con una mezcla de fascinación y repulsión. A sus 28 años, la joven artista plástica de Coyoacán nunca había frecuentado un evento de aquel calibre. Sus manos, manchadas de pintura acrílica que no salía completamente incluso después de varios lavados, apretaban la invitación dorada que parecía pesar 1 tonelada. «Señorita, ¿va a bajar o no?», preguntó el taxista, impaciente con la vacilación de la joven. Sofía respiró profundo, pagó la carrera y finalmente salió del vehículo. Su vestido azul marino, sencillo pero elegante, prestado de su amiga Mariana, contrastaba con los modelos extravagantes que dominaban el lugar. Sus cabellos rizados, recogidos en un moño sin pretensiones, no habían sido tocados por ningún profesional renombrado, a diferencia de los peinados elaborados que veía a su alrededor. «Recuerda lo que dijo Eduardo», murmuró para sí misma. «Mereces estar aquí tanto como cualquiera de ellos». Eduardo Fuentes, su profesor de artes y mentor desde hacía casi una década, había conseguido aquella invitación después de que uno de sus cuadros fuera seleccionado para la subasta benéfica que ocurriría esa noche. Un logro extraordinario para una artista desconocida y sin conexiones en el mundo de la alta sociedad mexicana. Mientras subía las escalinatas de mármol, Sofía sentía las miradas curiosas y a veces despectivas sobre ella. Intentó ignorarlas, concentrándose en las palabras de Eduardo. «Tu talento vale más que cualquier apellido ilustre o cuenta bancaria abultada». El interior del teatro estaba transformado en un salón de fiestas digno de la realeza. Candelabros centenarios derramaban luz dorada sobre cientos de invitados que circulaban con copas de champán, involucrados en conversaciones superficiales sobre viajes internacionales, inversiones millonarias y los escándalos de la semana. Sofía tomó una copa ofrecida por un mesero con guantes blancos e intentó mezclarse, aunque sabía que era prácticamente imposible. Se sentía como una intrusa en aquel mundo que no era el suyo. Observaba a las personas a su alrededor, sus gestos exagerados, risas forzadas, besos al aire y abrazos sin calor. Detrás del brillo de los diamantes y el aroma de perfumes caros, percibía algo que quizás solo una mirada de artista podría captar: una profunda y silenciosa soledad. En el centro del salón, rodeado por un grupo de empresarios y socialites, estaba el hombre cuya foto había visto varias veces en las revistas de negocios que hojeaba en la sala de espera del dentista. Alejandro Montero, 38 años, multimillonario del sector tecnológico, dueño de la mayor empresa de software del país. Su rostro, aunque sonriente, llevaba una expresión de aburrimiento que intentaba disimular sin mucho éxito. «Dicen que compra arte como quien compra pan en la panadería», comentó una mujer cercana a Sofía, sin darse cuenta de que ella escuchaba. «Tiene una colección que vale más que el PIB de algunos países». La artista sintió un escalofrío en el estómago. Su cuadro, una representación abstracta de Xochimilco al amanecer, sería subastado en menos de 1 hora. Si tenía suerte, alguno de los presentes lo adquiriría por un valor razonable, lo que podría significar el inicio de su carrera. Si no, volvería a su pequeño taller en Coyoacán con la misma invisibilidad con la que había llegado. Decidió caminar por el salón para ver las otras obras que serían subastadas. Mientras admiraba un cuadro particularmente impresionante, sintió una presencia a su lado. Era una mujer de mediana edad, elegantemente vestida,
pero con una mirada diferente a los demás. Había genuino interés en sus ojos. «Es magnífico». «¿No es así?», dijo la desconocida refiriéndose a la pintura. «Sí», respondió Sofía. «La forma en que el artista capturó la luz es impresionante». «¿Entiendes de arte?», afirmó la mujer, no como una pregunta. «Intento entender», sonrió Sofía, sintiéndose momentáneamente a gusto. «Soy artista también». «¿En serio? ¿Alguna obra tuya está en la subasta de esta noche?». Sofía asintió tímidamente y señaló su cuadro, expuesto en un rincón menos iluminado del salón. Aquella, Amanecer en Xochimilco. La mujer se acercó a la obra, estudiándola con atención genuina. «Es extraordinaria. Hay una honestidad en ella que falta en muchas obras aquí. ¿Sabes? Querida, en este mundo de falsedades encontrar algo auténtico es como hallar un diamante en una mina de carbón». Antes de que Sofía pudiera agradecer, la mujer fue llamada por otro grupo y se alejó con una sonrisa cálida. Aquella breve interacción, sin embargo, había dado a la joven artista una dosis de confianza. El maestro de ceremonias anunció que la subasta comenzaría en 15 minutos y pidió que los invitados se dirigieran al salón principal. La multitud empezó a moverse como una ola reluciente, y Sofía se vio siendo arrastrada por la corriente humana. Fue entonces cuando notó, en dirección opuesta al flujo, a un hombre parado observando su cuadro. Incluso de espaldas, reconoció a Alejandro Montero. El empresario parecía absorto, como si la pintura hubiera capturado por completo su atención. Por un momento, Sofía sintió el impulso de acercarse, de preguntar qué veía en su obra, pero su instinto de autopreservación habló más fuerte. En el salón principal, las sillas estaban organizadas en filas semicirculares, frente a un escenario donde las obras serían presentadas. Sofía encontró un lugar en la última fila, lo más distante posible de las miradas curiosas. Su corazón latía acelerado y sus manos, normalmente firmes al sostener un pincel, temblaban ligeramente. Eduardo apareció súbitamente a su lado, con su traje desgastado y una sonrisa reconfortante. «¿Nerviosa?», preguntó, sentándose junto a su pupila. «Aterrorizada sería la palabra correcta», respondió ella con una risa nerviosa. «No lo estés. Tu obra es la mejor de aquí, y no lo digo solo porque soy tu profesor. Eduardo, todos aquí son importantes, influyentes, ricos. ¿Qué estoy haciendo en este lugar?». El mentor sostuvo las manos temblorosas de la joven. «¿Recuerdas lo que siempre digo, Sophie? El arte verdadero no nace del confort o del privilegio, nace de la necesidad de expresar algo que no puede ser dicho con palabras. Tu pintura tiene alma, y eso, mi querida, es algo que el dinero no puede comprar». La subasta comenzó. Las primeras obras fueron presentadas y adquiridas por valores astronómicos que hacían que Sofía cuestionara la cordura del mercado del arte. Prestó especial atención cuando el cuadro de un joven artista de Oaxaca fue subastado. El muchacho, al igual que ella, parecía fuera de lugar en aquel ambiente, pero su rostro se iluminó cuando su obra fue vendida por un valor considerable. Tal vez había esperanza, después de todo. Mientras esperaba su turno, Sofía observaba a los presentes. En especial su mirada recaía sobre Alejandro Montero, que se había sentado en la primera fila. A su lado, una mujer deslumbrante con un vestido rojo que parecía haber sido pintado sobre su cuerpo esbelto, susurraba constantemente en su oído, pero el empresario mantenía una expresión distante. «Artículo número 17», anunció el subastador. «Amanecer en Xochimilco» de Sofía Vega, óleo sobre lienzo. Oferta inicial 5,000 pesos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió que su rostro ardía y su estómago se hundía. Ninguna paleta se levantó, ningún gesto, ninguna señal. Por un momento que pareció una eternidad, nada sucedió. 5,000 pesos para empezar, repitió el subastador, su voz ligeramente menos entusiasta. Eduardo apretó la mano de su alumna en señal de apoyo, pero ella apenas sentía el contacto.
Todo lo que podía oír era el eco del silencio y el sonido de sus esperanzas desmoronándose. Fue cuando, en un gesto discreto pero determinado, Sofía levantó la mano. No para hacer una oferta por su propia obra, eso sería patético, además de probablemente contra las reglas. Fue un gesto casi instintivo, un movimiento silencioso de afirmación, como si dijera al mundo: estoy aquí, mi arte está aquí, y está bien si ustedes no lo ven. Ese simple acto, en su sinceridad y vulnerabilidad, capturó la atención de Alejandro Montero. El empresario se volvió, sus ojos encontrándose con los de Sofía por primera vez. Algo en aquella mirada, algo indescriptible pero poderoso, hizo que se levantara abruptamente. 50,000 pesos, dijo, su voz grave reverberando por el salón. Un murmullo colectivo recorrió el salón. Alejandro Montero raramente hacía ofertas en subastas. Generalmente, enviaba representantes para adquirir obras para su colección. Su súbita intervención, multiplicando por 10 el valor inicial del cuadro de una artista desconocida, causó sorpresa y curiosidad. La mujer del vestido rojo a su lado frunció el ceño, visiblemente contrariada. Colocó la mano sobre el brazo de Alejandro y susurró algo en su oído, pero él permaneció impasible, la mirada aún fija en Sofía. 50,000 pesos por el artículo número 17, repitió el subastador, recuperándose de la sorpresa. ¿Alguna otra oferta? Silencio nuevamente, pero esta vez cargado de tensión y expectativa. Vendido al señor Alejandro Montero. Eduardo abrazó a Sofía con entusiasmo, pero ella apenas podía reaccionar. 50,000 pesos por su cuadro. Era más dinero del que había ganado en toda su vida como artista. Más que eso, era el reconocimiento que tanto anhelaba, aunque rodeado de circunstancias inusuales. «Sophie, lo lograste», exclamó Eduardo, los ojos humedecidos de orgullo. «Te dije que tu obra tenía algo especial». «¿Pero por qué hizo eso?», preguntó ella aún aturdida. «Ni siquiera me conoce». «Quizás sea exactamente por eso», respondió el mentor con una sonrisa enigmática. La subasta continuó, pero Sofía ya no prestaba atención. Su mirada alternaba entre su cuadro, ahora marcado con una etiqueta roja de vendido, y el perfil austero de Alejandro, que había vuelto a su postura distante. Al final del evento, mientras los invitados se dirigían al cóctel, Sofía fue llamada a los bastidores para formalizar la venta. Al entrar en la pequeña sala administrativa, encontró a Alejandro Montero de pie, solo, observando por la ventana el movimiento de las calles del centro de Ciudad de México. «Señor Montero», llamó la organizadora del evento. «Esta es Sofía Vega, la artista». Alejandro se volvió y por un instante, Sofía vio algo en sus ojos que no combinaba con la imagen pública del implacable empresario: vulnerabilidad. «Señorita Vega», dijo, extendiendo la mano, «su obra es extraordinaria». «Gracias», respondió, ella tratando de controlar el temblor en su voz. «Estoy sorprendida por su interés». Una casi sonrisa surgió en los labios de él. La sorpresa es mutua. La organizadora carraspeó, visiblemente incómoda con el momento de conexión entre los dos. «Solo necesitamos su firma aquí, señor Montero, y el pago ya ha sido procesado según las instrucciones de su asistente». Mientras él firmaba los documentos, la puerta se abrió abruptamente y la mujer del vestido rojo entró sin ceremonia. «Alejandro, todos están esperando. Tenemos esa mesa con el gobernador, ¿recuerdas?» «Daniela, estoy finalizando un asunto», respondió él secamente. La mujer lanzó una mirada evaluativa a Sofía, como si midiera a una potencial adversaria. Sus labios se curvaron en una sonrisa calculada. «Debe ser la artista de ese cuadro interesante. Soy Daniela Rivas, prometida de Alejandro». Sofía sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago, aunque no entendía exactamente por qué. Al fin y al cabo, era obvio que un hombre como Alejandro Montero tendría una pareja a la altura de su estatus. «¿Prometida, Alejandro?» Frunció el ceño. «Daniela, terminamos hace 6 meses. Detalles, querido», respondió ella con una risa melodiosa
que no alcanzaba sus ojos felinos. Todos saben que volveremos, siempre volvemos. La tensión en la sala era palpable. Sofía deseó poder desaparecer, sintiéndose una intrusa en un drama personal que no le concernía. La organizadora del evento parecía compartir la misma incomodidad. «Bien, creo que todo está resuelto», dijo Sofía recogiendo su copia de los documentos. «Gracias nuevamente, señor Montero. Espero que disfrute la obra». Se volvió para salir, pero sintió una mano en su brazo. «Señorita Vega», dijo Alejandro, ignorando la mirada furiosa de Daniela. «Me gustaría conversar sobre su trabajo. Tal vez podríamos tomar un café». Antes de que Sofía pudiera responder, Daniela dio una risa cristalina. «Alejandro tiene una colección de arte valorada en millones, querida. No toma café con los artistas. Su asistente se pondrá en contacto si hay interés en más obras». «En realidad», respondió Alejandro sin quitar los ojos de Sofía, «estoy personalmente interesado en el proceso creativo de la señorita Vega. Y sí, suelo tomar café con personas que me intrigan independientemente de su posición social». «Ellie». Rostro de Daniela se endureció, pero rápidamente recuperó la compostura. «Como quieras, estaré en la mesa del gobernador». Salió cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. «Disculpe por eso», dijo Alejandro, pareciendo genuinamente avergonzado. «Está bien», respondió Sofía. «En cuanto al café, agradezco la invitación, pero no está segura si quiere involucrarse con alguien como yo», completó él. La franqueza de la observación la tomó por sorpresa. «No es eso. Es que vivimos en mundos completamente diferentes. Exactamente por eso me gustaría conversar. Su mundo parece infinitamente más interesante que el mío». Había algo en la voz de él, una nota de sinceridad que contrastaba con el ambiente artificial de la gala. Sofía se encontró asintiendo casi sin darse cuenta. «Mañana a las 10, conozco un café en Coyoacán que sirve el mejor pan dulce de la Ciudad de México». Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro austero. «Coyoacán a las 10. Estaré allí». Cuando Sofía finalmente salió de la sala, encontró a Eduardo esperándola ansiosamente en el pasillo. «¿Y? ¿Cómo fue?», dijo. «Algo sobre tu técnica, sobre comprar más obras». «Me invitó a un café», respondió ella, todavía procesando lo absurdo de la situación. Eduardo abrió mucho los ojos. «Alejandro Montero te invitó a un café. Sophie, ¿tienes idea de lo que eso significa? Él nunca hace eso. Dicen que ni siquiera habla con la mayoría de los artistas de su colección». También conocía a su prometida, o exprometida. No quedó muy claro. «Ah, Daniela Rivas», suspiró Eduardo. «La socialité más ambiciosa de la Ciudad de México. Fue portada de Vogue 3 veces y dicen que tiene los ojos puestos en la fortuna de Alejandro desde que fundó su primera startup». «Cuidado con ella, Sophie. Esa mujer es peligrosa cuando se siente contrariada». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿En qué se estaba metiendo? El resto de la noche pasó como un borrón. Sofía recibió felicitaciones de personas que nunca la habían notado antes, invitaciones a exposiciones e incluso propuestas de representación de pequeñas galerías. Su nombre, antes desconocido, ahora estaba en los labios de la élite artística mexicana, todo gracias al interés inesperado de Alejandro Montero. Al llegar a casa, en su modesto apartamento en Coyoacán, Sofía se sentó en el pequeño balcón, que daba vista a Xochimilco, la misma vista que había inspirado su cuadro. Las luces de la Ciudad de México centelleaban a lo lejos, como estrellas caídas en la tierra. Era un mundo distante del suyo, un mundo al que Alejandro Montero pertenecía. Su teléfono sonó mostrando el número de Eduardo. «Sophie, estoy tan orgulloso. Te mereces esto y mucho más». «Gracias, Eduardo. Pero no puedo evitar la sensación de que esto es solo un capricho pasajero de un hombre rico aburrido. O tal vez sea algo más», respondió el mentor. «Vi cómo te miró cuando levantaste la mano durante la subasta. Había algo allí, una conexión». «Estás fantaseando demasiado. Mañana probablemente no aparecerá en el café y todo volverá».
a la normalidad. ¿Y si aparece? Sofía no tenía respuesta para eso. Parte de ella deseaba que Alejandro no apareciera, que todo aquello fuera solo una noche extraña y extraordinaria que quedaría como una historia para contar. Otra parte, sin embargo, estaba curiosa sobre el hombre detrás de la fortuna, el hombre cuyos ojos habían revelado, por un breve momento, una soledad que ella reconocía bien. A la mañana siguiente, Sofía despertó antes del amanecer, un hábito adquirido en años de pintura al aire libre para capturar la luz perfecta. Eligió su ropa con más cuidado que lo habitual, no para impresionar, se dijo a sí misma, sino para sentirse confiada. Optó por un vestido sencillo de algodón estampado con pequeñas flores, sandalias bajas y una chaqueta de mezclilla. Nada que pareciera que estaba intentando ser algo que no era. El Café Frida estaba en una calle estrecha y sinuosa de Coyoacán, un barrio bohemio conocido por sus artistas e intelectuales. Era un lugar sencillo y acogedor, con mesas de madera desgastada y plantas colgadas por todas partes. Sofía llegó 10 minutos antes de lo acordado y eligió una mesa en el rincón, desde donde podía ver la entrada y la vista de la ciudad al mismo tiempo. A las 10 en punto, un coche negro elegante se detuvo frente al café. Sofía sintió que su corazón se aceleraba cuando vio a Alejandro Montero bajar, vistiendo jeans y una camisa blanca sencilla, una versión mucho más casual del hombre que había visto la noche anterior. Entró en el café y sus ojos encontraron los de ella inmediatamente, como si supiera exactamente dónde buscar. «Viniste», dijo Sofía, cuando él se acercó a la mesa. «Dije que vendría», respondió Alejandro, sentándose frente a ella. «Siempre cumplo mis promesas». Había algo en la manera como lo dijo, una seriedad que iba más allá de la simple frase, que hizo que Sofía creyera que era verdad. «Este lugar es exactamente como lo describiste», comentó él, mirando alrededor con genuino interés, auténtico. «Vengo aquí desde hace años. Es uno de los pocos lugares que no ha cambiado con el tiempo». El camarero se acercó y Alejandro pidió un café negro, mientras Sofía optó por un capuchino y pan dulce para ambos. «Entonces», dijo ella cuando quedaron solos nuevamente, «¿por qué exactamente compraste mi cuadro por 10 veces el valor inicial?» Alejandro sonrió, apreciando su franqueza. «Porque valía mucho más. Y porque, cuando levantaste la mano en aquel momento, fue el único gesto genuino que vi durante toda la noche». El aroma de los panes dulces recién salidos del horno llenó el ambiente mientras Sofía procesaba las palabras de Alejandro. Había una sinceridad desconcertante en su voz que la tomaba desprevenida. En los círculos artísticos en los que transitaba, las personas solían usar palabras para enmascarar intenciones, no para revelarlas. «Un gesto genuino», repitió ella, girando la taza de capuchino entre los dedos. «Es extraño pensar que algo tan simple pueda destacarse en un mar de ostentación». «No es extraño, es raro», respondió Alejandro, probando el pan dulce con evidente satisfacción. «¿Sabes? Cuando vives rodeado de personas que solo dicen lo que quieres oír, que solo se acercan por lo que pueden obtener, desarrollas un radar para la autenticidad». Y yo activé ese radar de una forma que no ocurría desde hace mucho tiempo. El camarero trajo más café y por algunos instantes permanecieron en un silencio cómodo, observando el movimiento de la calle a través de la ventana. Personas comunes en sus rutinas diarias, tan distantes del universo de gala y champán de la noche anterior. «Cuéntame sobre ti», pidió Alejandro finalmente. «¿Cómo te convertiste en artista?» Sofía sonrió, recordando su trayectoria. «No, me convertí. Siempre lo fui. Desde niña dibujaba en las paredes de casa para desesperación de mi madre. Ella trabajaba como empleada doméstica y me crió sola después de que mi padre nos abandonó. No teníamos mucho, pero ella siempre encontraba una manera de comprarme lápices de colores y papel. Debe ser una mujer increíble». «Lo era», respondió Sofía, un velo de tristeza cubriendo momentáneamente sus ojos. «Enfermó cuando tenía 17 años. Quedó muy debilitada durante mucho tiempo,
pero luchó valientemente. Fue por ella que comencé a vender mis dibujos en las plazas de Coyoacán. Necesitábamos el dinero para los medicamentos. Alejandro extendió la mano instintivamente, tocando ligeramente los dedos de Sofía. Lo siento mucho. Se recuperó, gracias a Dios, pero nunca volvió a ser la misma. Hoy vive con mi tía en Cuernavaca, donde el aire es mejor para ella. La visito siempre que puedo. ¿Y cómo conociste a Eduardo? Parece tener gran admiración por ti. Eduardo me encontró vendiendo caricaturas en la plaza. Dijo que estaba desperdiciando mi talento y me ofreció una beca para estudiar en la Escuela de Artes donde enseña. Inicialmente rechacé. No podía darme el lujo de estudiar cuando necesitaba ayudar a mi madre. Pero él es terco. Consiguió un horario que me permitía trabajar y estudiar. Básicamente salvó mi vida artística. Alejandro escuchaba con genuino interés, sin interrumpir, sin desviar la mirada. Era extraño para Sofía tener a alguien tan poderoso prestando tanta atención a sus palabras. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Cómo te convertiste en... bueno, tú? Él se rió, un sonido raro que transformaba completamente su rostro. ¿La versión oficial o la verdadera? La verdadera, por favor. Puedo leer la oficial en cualquier revista de negocios. Justo. Alejandro tomó un sorbo de café antes de continuar. Crecí en Puebla, en el interior del país. Mi padre era profesor de matemáticas, mi madre bibliotecaria. Teníamos una vida simple, pero llena de libros e ideas. Desde pequeño estaba obsesionado con las computadoras. Desarmaba y volvía a armar cualquier cosa electrónica que encontraba. Cuando tenía 18 años, desarrollé un software de gestión para la biblioteca, donde trabajaba mi madre. Era rudimentario, pero funcionaba. ¿Y fue ese software el que te convirtió en millonario?, preguntó Sofía, intentando conciliar la imagen del joven nerd con el poderoso empresario frente a ella. Alejandro negó con la cabeza, sonriendo. No, ese fue solo el comienzo. Conseguí una beca para estudiar ciencias de la computación en la UNAM. En los primeros años, vivía en un cuartito minúsculo en La Condesa y comía sopas instantáneas 5 días a la semana. En el segundo año, desarrollé una aplicación de traducción que usaba un algoritmo diferente a todo lo que existía. La vendí a una empresa estadounidense por dinero suficiente para comprar un pequeño apartamento y financiar mi primera empresa real. ¿El resto es historia, como dicen? Más o menos. La parte que no cuentan en las revistas es que fracasé 2 veces antes de tener éxito. Pasé noches sin dormir, perdí amigos, casi me rendí. La tercera empresa, la actual Tecmex, finalmente despegó cuando lancé un software de seguridad cibernética que revolucionó el mercado. De repente, yo era el genio de la tecnología, el visionario, el multimillonario más joven de México. Títulos que nunca pedí ni deseé. Había una vulnerabilidad en su confesión que contradecía completamente la imagen pública de Alejandro Montero. Sofía percibía que, al igual que ella, él cargaba un mundo interior que pocos tenían el privilegio de conocer. ¿Y es solitario en la cima?, preguntó ella sin rodeos. Los ojos de él encontraron los suyos, sorprendidos por la franqueza de la pregunta. Extremadamente. La gente ve la mansión en las lomas, los coches, los viajes, pero no ven las noches vacías, las conversaciones superficiales, la constante desconfianza sobre las intenciones de los demás. Como Daniela, se arriesgó Sofía, arrepintiéndose inmediatamente de la intrusión. Alejandro suspiró, pasando la mano por su cabello. Daniela y yo nos conocimos hace 5 años, en una fiesta benéfica. Es hermosa, inteligente, bien relacionada, el tipo de mujer que cualquier hombre en mi posición debería querer. Tuvimos buenos momentos, pero nunca hubo profundidad. Terminamos varias veces, siempre volvimos, en un ciclo que ninguno de los dos parece capaz de romper definitivamente. ¿Por qué volver si no hay profundidad? Hábito, comodidad, tal vez miedo de que nadie más pueda entender este extraño mundo en el que vivo. Hizo una pausa, como si ponderara cuánto debería revelar, pero creo que esta vez es diferente.
La ruptura hace 6 meses fue definitiva para mí, aunque ella todavía no lo haya aceptado. El celular de Alejandro vibró insistentemente. Lo silenció con un gesto de irritación. Disculpa por esto, siempre es así. No te preocupes, debe ser difícil desconectarte completamente cuando tienes un imperio que administrar. No es el imperio lo que me preocupa ahora. Sus ojos se fijaron nuevamente en ella, intensos. Sofía, sé que puede parecer una locura, pero sentí algo diferente cuando vi tu obra, cuando te vi en aquella sala. Como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera ser solo Alejandro, no el Montero de 1900. Los titulares. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Había algo peligrosamente atractivo en la manera en que él la miraba, como si realmente la viera. Alejandro, somos de mundos completamente diferentes. Debes conocer a cientos de mujeres más interesantes, más sofisticadas. Y todas ellas, tan predecibles como los titulares de mañana, interrumpió él. No estoy proponiendo nada, Sofía. Solo estoy diciendo que me gustaría conocerte mejor, sin expectativas, sin presión. El celular de él vibró nuevamente, esta vez con más insistencia. Realmente necesito atender esto, dijo, con evidente desgano. Prometo que será rápido. Mientras Alejandro salía para atender la llamada, Sofía intentaba organizar sus pensamientos. Había algo surrealista en estar sentada en su café favorito, comiendo pan dulce con uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Más surrealista aún era el hecho de que él parecía genuinamente interesado en ella, no en su apariencia o en su potencial valor como trofeo social, sino en ella, Sofía Vega, la artista de Coyoacán, que todavía luchaba para pagar el alquiler cada mes. Del lado de afuera, a través de la ventana, podía ver a Alejandro hablando por teléfono. Su lenguaje corporal había cambiado completamente. Hombros tensos, gestos precisos, expresión concentrada. Era el Alejandro Montero de 1900. Los negocios, tan diferente del hombre vulnerable que acababa de compartir su historia con ella. Su propio celular sonó. Era Eduardo. Sophie, ¿cómo fue? ¿Apareció? Me muero de curiosidad. Sí, apareció, respondió ella, manteniendo la voz baja. Y es diferente de lo que imaginaba. ¿Diferente cómo? Más humano, más real. Eduardo soltó un suspiro, dramático. Mi querida, ten cuidado. Hombres como él están entrenados para parecer lo que tú quieres que sean. No es eso, Eduardo. Habló sobre su infancia, sobre las dificultades que enfrentó. No parecía ensayado. Si tú lo dices... La voz de Eduardo estaba cargada de escepticismo. Solo no quiero que te lastimes. Ese mundo es cruel con los soñadores. Solo estamos conversando, se defendió Sofía. No me estoy haciendo ilusiones. Claro que no. Casi olvido el motivo de la llamada. Tengo una noticia increíble. Carlos Mendoza estaba en la subasta anoche. Sí, el Carlos Mendoza, el crítico de arte más respetado del país, y quedó impresionado con tu obra. Quiere conocer tu taller la próxima semana. ¿Qué? Sofía casi gritó, llamando la atención de los clientes cercanos. ¿Carlos Mendoza quiere ver mi trabajo? Eduardo, esto es la oportunidad que mereces, Sophie. Y fue por tu talento, no por la oferta de Montero. Mendoza ya estaba interesado antes de eso. Sofía apenas podía contener la emoción. Carlos Mendoza era conocido por lanzar carreras de artistas prometedores. Su aprobación significaba puertas abiertas en galerías importantes, posibles exposiciones internacionales. ¿Cuándo quiere ir? El miércoles a las 2. Arregla tu taller, pero no demasiado. Le gusta ver el proceso, el desorden creativo. Eduardo, te amo. Esta noticia es increíble. Te lo mereces, querida. Montero. ¿Volvió? Tengo que colgar, tengo una clase en 5 minutos. Llámame más tarde con todos los detalles. Cuando Alejandro regresó a la mesa, encontró a Sofía con una sonrisa radiante. ¿Buenas noticias?, preguntó, intrigado por el cambio en su expresión. Excelentes. Carlos Mendoza quiere visitar mi taller la próxima semana. ¿El crítico de arte? Eso es impresionante, Sofía. Felicidades.
Gracias. Es un sueño que nunca imaginé posible. Estoy seguro de que es solo el primero de muchos. Tu talento merece reconocimiento. Continuaron conversando durante otra hora, descubriendo conexiones inesperadas. Ambos amaban la literatura rusa, detestaban los reality shows y tenían debilidad por el helado de pistache. Era sorprendente cómo la conversación fluía naturalmente, sin las incomodidades que Sofía esperaría de alguien tan distante de su mundo social. Cuando finalmente se despidieron, frente al café, hubo una vacilación entre ellos como adolescentes después de una primera cita. ¿Puedo llamarte?, preguntó Alejandro. Creo que sí, respondió ella, tratando de sonar casual mientras su corazón latía descompasado. ¿Y puedo visitar tu taller? Algún día me gustaría ver más de tu trabajo. Después de Carlos Mendoza, tal vez. No quiero que tu visita influya en su opinión de alguna manera. Alejandro sonrió comprensivo. Justo. Eres una mujer sensata, Sofía Vega. Y tú eres sorprendentemente normal para un multimillonario, Alejandro Montero. Él se rió, un sonido que Sofía ya comenzaba a apreciar. El mejor cumplido que he recibido en años. Cuando el coche de Alejandro se alejó, Sofía permaneció parada en la acera, tratando de entender lo que acababa de suceder. Parte de ella quería llamar inmediatamente a Eduardo y contarle cada detalle. Otra parte quería guardar aquella mañana solo para sí, como un tesoro precioso que perdería valor si fuera compartido. Lo que no sabía era que, del otro lado de la calle, parcialmente oculta por un puesto de periódicos, Daniela Rivas observaba la escena con ojos calculadores. Su rostro perfecto estaba contorsionado en una expresión que mezclaba ira y determinación. Con un movimiento rápido tomó su celular e hizo una llamada. «Necesito información sobre una tal Sofía Vega», dijo en voz baja. «Artista, vive en Coyoacán. Quiero saber todo sobre ella hasta el final del día». Guardó el celular en su bolso de marca y ajustó sus gafas oscuras, observando a Sofía caminar despreocupadamente hacia la parada de autobús. Una sonrisa fría se formó en sus labios perfectamente delineados. «Disfruta mientras dure, querida», murmuró para sí misma. «Nadie me quita a Alejandro Montero». El taller de Sofía ocupaba el segundo piso de una casona antigua en Coyoacán, un barrio tradicional de la Ciudad de México. El espacio, alquilado a un precio accesible gracias a la amistad con la propietaria, anciana doña Guadalupe, era un sueño realizado después de años pintando en la minúscula habitación de su apartamento. Las ventanas amplias permitían la entrada generosa de luz natural, y desde un determinado ángulo era posible vislumbrar un pedazo de Xochimilco, fuente constante de inspiración para sus lienzos. Aquel martes, víspera de la visita de Carlos Mendoza, Sofía trabajaba frenéticamente, no para organizar el espacio como Eduardo había sugerido, sino para finalizar una nueva serie de pinturas que venía desarrollando desde la subasta una semana atrás. La experiencia con Alejandro había despertado algo en su creatividad, una urgencia de expresar las sensaciones contradictorias que la inundaban. «Parece que estás pintando como si el mundo fuera a acabarse mañana», comentó Mariana, su mejor amiga desde la adolescencia, que observaba desde la puerta con una ceja arqueada y 2 cafés en la mano. «Carlos Mendoza estará aquí mañana», respondió Sofía sin desviar la mirada del lienzo. «Quiero mostrarle algo nuevo, algo que no vio en la subasta». Mariana se acercó colocando uno de los cafés sobre la mesa lateral. «¿Esto tiene que ver con el multimillonario misterioso? Eduardo me contó que tuvieron un café muy interesante». Sofía finalmente soltó el pincel suspirando. Eduardo necesita aprender a mantener la boca cerrada. Solo está preocupado, y por lo visto con razón. Mariana señaló la nueva serie de pinturas. «Estas obras son diferentes a todo lo que has hecho, más intensas, más vulnerables». Sofía observó los 5 lienzos que componían la serie. Cada uno retrataba espacios vacíos, una sala de estar lujosa, un restaurante caro, una oficina imponente, un coche de lujo, un yate. Todos vacíos de personas, pero llenos de una luz dorada
que entraba por rendijas y ventanas, creando un contraste dramático entre sombra y claridad. «Estoy llamando a la serie Soledad Dorada», explicó Sofía. «Trata sobre cómo los espacios que simbolizan éxito y riqueza pueden ser en realidad escenarios de profunda soledad». Mariana asintió, comprensiva. «Alejandro Montero te afectó de verdad, ¿eh?» «No se trata específicamente de él», se defendió Sofía, aunque sabía que se mentía a sí misma. «Se trata de lo que percibí aquella noche en todas esas personas en la subasta, la soledad detrás del brillo. Y se han hablado después de aquel café». Sofía vaciló. La verdad era que Alejandro había llamado todos los días desde entonces, conversaciones largas, profundas, sobre arte, literatura, sueños de infancia, miedos secretos. Era sorprendente cómo alguien tan ocupado encontraba tiempo para hablar con ella, muchas veces tarde en la noche, cuando ambos estaban más vulnerables. «Sí, hemos estado conversando». «Hemos estado conversando», repitió Mariana con una sonrisa maliciosa. Y nada. Somos de mundos completamente diferentes, Mariana. Él es Alejandro Montero, dueño de media Ciudad de México. Yo soy una artista que todavía celebra cuando consigue pagar todas las cuentas del mes. El amor no se fija en cuentas bancarias, Sophie. ¿Quién habló de amor? Sofía sintió que su rostro se calentaba. Es solo una conexión inesperada. El celular de Sofía sonó, interrumpiendo la conversación. Al verificar la pantalla, su corazón dio un salto. Era Alejandro. Mariana notó el cambio en su expresión y señaló hacia la puerta. «Voy a bajar para conversar con doña Guadalupe. Quiere mostrarme las fotos de su nuevo bisnieto». Tan pronto como Mariana salió, Sofía atendió. «Hola», dijo tratando de sonar casual. «Hola», respondió Alejandro, su voz grave transmitiendo una sonrisa. «¿Estoy interrumpiendo?» «En realidad, estoy finalizando algunas piezas para la visita de Carlos Mendoza mañana. Puedo imaginar tu nerviosismo, pero si tiene un mínimo de sensibilidad artística, reconocerá tu talento inmediatamente». «Gracias por la confianza. A veces creo que tú crees más en mí que yo misma. Es porque puedo ver lo que tú aún no percibes en ti misma». Hubo una pausa. «Tengo una idea. ¿Qué tal una cena para celebrar después de su visita? Independientemente del resultado, mereces celebrar esta oportunidad». Sofía vaciló. Hasta ahora sus interacciones con Alejandro se habían limitado a llamadas telefónicas y aquel café en Coyoacán. Una cena parecía un paso significativo. «No sé, Alejandro. Los medios siempre te están siguiendo. Si nos ven juntos...» «Tienes razón. ¿Qué tal en mi casa, entonces? Tengo un chef que prepara un risotto de camarones que es una obra de arte culinaria». La idea de ir a la mansión de Alejandro la ponía aún más nerviosa. «No sé si es una buena idea». «Sofía», su voz se suavizó. «No hay segundas intenciones aquí. Solo quiero celebrar tu momento, pero entiendo si prefieres no venir». Había una sinceridad en sus palabras que era imposible resistir. «Está bien», cedió finalmente. «Pero nada extravagante, por favor. Lo prometo. Solo una cena tranquila. Enviaré un coche a recogerte a las 8». Después de colgar, Sofía contempló el lienzo en el que trabajaba. Un interior de mansión vacío, con la luz dorada entrando por amplias ventanas de vidrio. Ahora se daba cuenta de que, inconscientemente, había pintado lo que imaginaba: ser la casa de Alejandro. La ironía no pasó desapercibida. Mientras tanto, en el 20º piso de un elegante edificio comercial en Paseo de la Reforma, Daniela Rivas hojeaba impaciente un expediente sobre Sofía Vega. La información era decepcionantemente banal. Nacida en la Ciudad de México, hija única, criada por su madre tras el abandono del padre, formación en Bellas Artes, historial de trabajos en restauración e ilustración para sobrevivir, algunas exposiciones pequeñas en galerías alternativas. ¿Esto es todo?, preguntó ella al hombre de traje impecable sentado frente a ella. Ricardo Serna, 45 años, ex policía, ahora investigador privado especializado en casos de alta sociedad, era conocido por su discreción y eficiencia.
Ella es exactamente lo que parece ser, señora Rivas. Una artista talentosa de origen humilde, sin esqueletos en el armario, sin escándalos, sin casos con hombres ricos anteriormente. Daniela soltó un suspiro exasperado. Debe haber algo, Ricardo. Nadie es tan limpio. Lo único remotamente interesante es la madre. Estuvo gravemente enferma hace algunos años, necesitando tratamientos caros. La hija se endeudó para ayudarla. Todavía paga algunos de esos préstamos. Los ojos de Daniela brillaron con un interés repentino. ¿Endeudada, dices? ¿Cuánto? Cerca de 350,000 pesos. Para usted no es nada, pero para ella. Es un gran problema, completó Daniela, formándose una sonrisa en sus labios perfectamente delineados. Parece que encontramos nuestro punto débil, Ricardo. El investigador parecía incómodo. ¿Qué pretende hacer con esta información? Solo garantizar que la Cenicienta entienda que no pertenece al baile, respondió ella, cerrando el expediente. Voy a necesitar un favor más de tu parte. Al día siguiente, el taller de Sofía estaba irreconocible. No por la organización, había seguido el consejo de Eduardo y mantenido el desorden creativo, sino por la energía nerviosa que emanaba de la propia artista. Se había cambiado de ropa 3 veces, optando finalmente por un mono de lino azul que era tanto cómodo como presentable. A las 2 en punto sonó el timbre. Eduardo llegó primero, seguido de cerca por Carlos Mendoza, un hombre de poco más de 60 años, cabello canoso, gafas de armazón grueso y una postura que emanaba autoridad cultural. «Carlos, esta es Sofía Vega», presentó Eduardo, apenas logrando ocultar su orgullo. «Señorita Vega». La voz de Carlos era sorprendentemente suave para alguien cuyas críticas podían ser tan cortantes. Su obra en la subasta me impresionó profundamente. «Gracias, señor Mendoza. Es un honor recibirlo. Por favor, llámame Carlos, y me gustaría ver tu trabajo sin interferencias, si no te importa». Lanzó una mirada significativa a Eduardo. «Claro, claro», se apresuró Eduardo. «Esperaré abajo con doña Guadalupe». A solas con el crítico, Sofía sintió que el nerviosismo aumentaba. Carlos Mendoza caminaba lentamente por el taller, observando cada lienzo, cada boceto, cada detalle del espacio con ojos entrenados por décadas de apreciación artística. «Interesante», murmuró él, deteniéndose ante la serie Soledad Dorada. «¿Estas son recientes?» «Sí, las terminé ayer. Hay una melancolía luminosa aquí, una contradicción fascinante». Se acercó más a uno de los lienzos. «¿Conoces el concepto japonés de mono no aware, la belleza agridulce de la impermanencia?» «Sí», respondió Sofía, sorprendida. «Es exactamente lo que intenté capturar». Carlos continuó su recorrido por el taller, haciendo preguntas ocasionales sobre técnicas e inspiraciones. Después de casi 1 hora, se sentó en un sillón desgastado en el rincón del estudio. «Señorita Vega, Sofía, voy a ser directo. Tu trabajo tiene algo que raramente encuentro hoy: autenticidad. No solo técnica, que obviamente dominas, sino una voz propia, una visión única del mundo». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. «Estoy organizando una exposición colectiva en la Galería Tiempo, Nuevas Miradas de México. Me gustaría incluir tu serie Soledad Dorada, más 3 o 4 piezas anteriores». La Galería Tiempo era una de las más prestigiosas de la Ciudad de México, un espacio donde generalmente solo exponían artistas consagrados. Para Sofía, era un sueño que nunca se había atrevido a soñar. «Yo no sé qué decir». «Di que sí», sonrió Carlos. «La exposición abre en 3 semanas. Es poco tiempo, pero creo que estás preparada». «Sí», respondió ella, tratando de contener las lágrimas de alegría. «Absolutamente sí». Cuando Carlos se fue, Eduardo subió las escaleras corriendo, encontrando a Sofía todavía en estado de shock. ¿Y qué dijo? «Sofi, por el amor de Dios, no me dejes muriendo de curiosidad». «Quiere mis obras en la exposición Nuevas Miradas de México», respondió ella con la voz entrecortada. «En la Galería Tiempo, Eduardo». El profesor soltó un grito de alegría y abrazó a su alumna con fuerza.
Lo sabía. Siempre supe que este día llegaría. Ah, Sophie, estoy tan orgulloso. En ese momento, el celular de Sofía sonó. Era un mensaje de Alejandro. ¿Cómo fue? Estoy animándote. Con dedos temblorosos de emoción respondió: quiere mis obras en la Galería Tiempo. Apenas puedo creerlo. La respuesta llegó instantáneamente. Yo sí puedo. Te mereces esto y mucho más. ¿Nuestra cena de celebración sigue en pie? Sofía miró a Eduardo, que la observaba con una ceja levantada. Voy a cenar en casa de Alejandro esta noche, confesó. Eduardo suspiró preocupado. Sophie, sé que no es asunto mío, pero ten cuidado. Este nuevo mundo que se está abriendo para ti puede ser deslumbrante, pero también peligroso. Es solo una cena, Eduardo. Nada es solo algo cuando se trata de Alejandro Montero, y no olvides a Daniela Rivas. Dicen que no es el tipo de persona que acepta perder con gracia. Sofía pensó en la mujer del vestido rojo, sus ojos felinos, evaluándola como una depredadora estudia a su presa. No hay competencia, dijo, más para convencerse a sí misma que a Eduardo. Alejandro y yo somos solos amigos. Eduardo la abrazó nuevamente. Solo prométeme que no dejarás que nada, ni nadie, opaque este momento. Tu arte está siendo reconocido por su mérito, Sophie. Eso es lo más importante. A las 8 en punto, un coche negro elegante se detuvo frente al edificio de Sofía. El chofer, un hombre de mediana edad con expresión seria, abrió la puerta para ella. Buenas noches, señorita Vega. El señor Montero me pidió que la llevara hasta su residencia. Sofía entró en el vehículo, sintiéndose simultáneamente emocionada y aprensiva. Mientras el coche se deslizaba por las calles de la Ciudad de México, rumbo a las Lomas, no podía imaginar que, a pocos kilómetros de allí, Daniela Rivas finalizaba los detalles de un plan cuidadosamente elaborado. «Disfruta tu noche, querida Sofía», murmuró Daniela para sí misma, observando la pantalla del ordenador, donde un documento detallaba las deudas de la artista. «Mañana aprenderás que no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz». La mansión de Alejandro Montero en Las Lomas parecía sacada de una película futurista. Construida en la ladera de la colina, con vista panorámica hacia la ciudad, la residencia era una impresionante estructura de vidrio, concreto y acero que se integraba armoniosamente con la naturaleza circundante. Cuando el coche de Sofía atravesó las puertas de seguridad y subió el camino privado, no pudo contener un suspiro de admiración. «¿Es la primera vez que visita la residencia del señor Montero?», preguntó el chofer, observándola por el retrovisor. «Sí», respondió Sofía tratando de disimular su asombro. «Es un lugar especial», comentó él con una sonrisa discreta. «Y el jefe raramente trae invitados». Esta información hizo que Sofía se sintiera aún más nerviosa. ¿Qué estaba haciendo allí? Este no era su mundo. Tal vez debería haber escuchado a Eduardo y mantenido la distancia. El coche se detuvo frente a una puerta de entrada minimalista. Antes incluso de que el chofer pudiera abrir la puerta, Alejandro apareció vistiendo jeans y una camisa azul simple, tan diferente de la imagen de ejecutivo que el público conocía. «Viniste», dijo él, con una sonrisa que iluminó su rostro normalmente serio. «Lo prometí, ¿no?», respondió ella, aceptando la mano que él extendía para ayudarla a salir del coche. «Gracias, Javier», dijo Alejandro al chofer. «Puedes irte a casa ahora. Yo llevaré a la señorita Vega de vuelta más tarde». Entraron en la casa y Sofía inmediatamente se sintió transportada a uno de sus propios cuadros de la serie Soledad Dorada. El interior era espacioso, con techo de doble altura y paredes de vidrio que enmarcaban la vista deslumbrante de la ciudad. La decoración era minimalista, con piezas de diseño cuidadosamente seleccionadas, pero había un vacío que ningún objeto de lujo conseguía llenar. «Tu casa es increíble», comentó ella, girando lentamente para absorber cada detalle. «Es demasiado grande para una sola persona», respondió él, con una nota de melancolía. «A veces me pregunto, ¿por qué compré un lugar tan grande? ¿Para albergar tu colección de arte, tal vez?», sugirió Sofía, notando las diversas pinturas y esculturas distribuidas por el ambiente.
Alejandro sonrió, llevándola hasta una sala adyacente. «Ven, quiero mostrarte algo». La sala era una pequeña galería particular, con iluminación profesional y sistemas de control de temperatura y humedad. En las paredes, obras de artistas renombrados compartían espacio con piezas de creadores emergentes. Y allí, en posición destacada, estaba el cuadro de Sofía. «Amanecer en Xochimilco», dijo Alejandro, deteniéndose ante la pintura. Le di el lugar de honor. Sofía sintió un nudo en la garganta. Ver su obra allí, entre piezas de artistas que siempre había admirado, era surrealista. «¿Por qué?», preguntó ella, su voz casi un susurro. «Porque cada vez que la miro, siento algo que ninguna otra obra me hace sentir». Se volvió para mirarla a los ojos. Esperanza. El momento fue interrumpido por la llegada discreta de un hombre de mediana edad vestido con ropa de chef. «Señor, la cena está lista cuando lo deseen». «Gracias, Miguel. Nos serviremos nosotros mismos hoy». El chef asintió y se retiró silenciosamente. «Prometí nada extravagante», explicó Alejandro, conduciendo a Sofía hasta la terraza, donde una mesa para dos estaba arreglada con elegancia sin pretensiones. «Espero que te guste el risotto». La terraza, parcialmente cubierta, ofrecía una vista impresionante de la ciudad y las luces que comenzaban a brillar en la noche. Velas en candelabros simples proporcionaban una iluminación suave y una música instrumental sonaba en volumen discreto de fondo. «¿Esta es tu definición de nada extravagante?», bromeó Sofía, aunque estaba genuinamente conmovida por el cuidado que él había dedicado a los detalles. «Créeme, Miguel quería preparar un menú de 7 platos», rió Alejandro, retirando la silla para ella. «Logré convencerlo de que la simplicidad sería mejor». La cena transcurrió con una naturalidad sorprendente. Conversaron sobre la visita de Carlos Mendoza, la exposición en la Galería Tiempo, los planes futuros de Sofía. Alejandro escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas que demostraban interés real en su carrera y ambiciones. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?», dijo él sirviendo más vino para ambos. «Tu autenticidad. No intentas ser algo que no eres». «Tal vez porque nunca tuve la oportunidad de ser otra cosa más que yo misma», respondió ella pensativa. «Cuando creces sin muchos recursos, no. Hay mucho espacio para fingimientos. Ese es un privilegio que pocos en mi mundo tienen. Somos entrenados desde pequeños para representar papeles, para ser lo que otros esperan que seamos». «¿Y qué papel representas tú, Alejandro?». Él consideró la pregunta por un momento. «El del genio implacable, el visionario que no tiene tiempo para sentimientos, el hombre que pone los negocios por encima de las relaciones». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de ella. «Hasta conocerte, casi creía en ese personaje». Sofía sintió que su corazón se aceleraba, pero intentó mantener la conversación ligera. «¿Y yo desenmascaré al gran Alejandro Montero con un simple levantar de mano?». «Exactamente». Su sonrisa era a la vez vulnerable e intensa. «Me viste cuando estaba rodeado de personas que miran a través de mí». Después de la cena, caminaron por el jardín colgante de la mansión, un oasis verde de plantas nativas cuidadosamente seleccionadas para resistir el viento de la colina. El cielo estaba estrellado y la brisa traía el aroma de la ciudad. «Tengo una propuesta para ti», dijo Alejandro, deteniéndose cerca de una pequeña fuente. «¿Propuesta?». El tono de Sofía era cauteloso. «Profesional», aclaró él rápidamente. «Estoy creando una fundación para apoyar a jóvenes artistas de comunidades desfavorecidas. Me gustaría que participaras como consultora artística y mentora». Sofía parpadeó sorprendida. «¿Yo? Pero apenas estoy comenzando mi carrera. Seguramente hay personas más cualificadas». «Nadie entiende mejor los desafíos que estos jóvenes enfrentan que tú, que viviste realidades similares. Y tu talento es incuestionable», como Carlos Mendoza confirmó hoy. La idea era intrigante y alineada con los valores de Sofía, que siempre había soñado con poder ayudar a otros artistas que, como ella, luchaban por oportunidades. «¿Puedo pensarlo?». «Claro, no hay prisa».
Continuaron caminando en un silencio cómodo, hasta que Alejandro habló nuevamente. «Hay algo más que quiero mostrarte». La condujo hasta un área de la casa que parecía más personal, menos ostentosa. Abrió una puerta y encendió la luz, revelando una pequeña habitación que contrastaba completamente con el resto de la mansión. Era un cuarto modesto, casi austero, con una cama simple, un escritorio de madera gastada y estanterías repletas de libros antiguos. En el rincón, una vieja computadora de los años 90 reposaba sobre una mesa improvisada. «Esta era mi habitación en la casa de mis padres en Puebla», explicó Alejandro. «Cuando ellos se fueron, traje todo para acá. Es el único lugar de esta casa donde me siento realmente en casa». La revelación de la pérdida de sus padres y la visión de aquel santuario personal conmovieron profundamente a Sofía. Era un lado de Alejandro que el público jamás imaginaría, el niño de provincia que preservaba sus raíces en medio del lujo vacío. «¿Por qué me estás mostrando esto?», preguntó ella suavemente. «Porque quiero que me veas, Sofía. No al Alejandro Montero de las revistas, sino al hombre real con todas sus contradicciones y fragilidades». La sinceridad en su voz era innegable. Sofía se sintió desarmada, como si una última barrera entre ellos hubiera caído. «Te estoy viendo, Alejandro», dijo ella dando un paso hacia él. El momento fue interrumpido por el sonido estridente del celular de Sofía. Normalmente lo habría ignorado, pero el tono indicaba que era su tía de Cuernavaca, que solo llamaba en emergencias. «Necesito contestar. Puede ser sobre mi madre», explicó, disculpándose. Alejandro asintió, comprensivo, y salió de la habitación para darle privacidad. «¿Tía Lourdes, pasó algo con mamá?» «No, querida, tu madre está bien», la voz de la tía estaba tensa. «Pero acabamos de recibir una notificación muy extraña. Un oficial de justicia vino hasta aquí con una orden de desalojo. Dijo que la casa fue embargada debido a tus deudas». «¿Qué?». Sofía sintió que la sangre se le helaba. «Eso es imposible. La casa está a nombre de mamá, no mío, y estoy al día con todas las cuotas de los préstamos». «Él mostró documentos, Sofía. Dijo que firmaste algún tipo de garantía adicional hace 2 años, usando la casa como aval». La mente de Sofía trabajaba frenéticamente. Era verdad que había firmado diversos documentos durante la enfermedad de su madre, desesperada por conseguir el dinero necesario para el tratamiento, pero estaba segura de que estaba al día con los pagos y jamás pondría la casa de su madre en riesgo conscientemente. «Tía», tranquiliza a mamá, «mañana temprano resolveré esto, debe haber algún error». Después de colgar, Sofía sintió una oleada de náuseas. ¿Cómo era posible? Las deudas estaban controladas. Hacía sacrificios enormes todos los meses para garantizar los pagos. Alejandro golpeó suavemente la puerta antes de entrar. «¿Está todo bien? Pareces pálida». «Necesito irme», dijo ella con voz temblorosa. «Surgió un problema familiar. ¿Puedo ayudar de alguna manera?» «No, es complicado. Necesito resolver algunas cosas mañana temprano». Alejandro no insistió, respetando su privacidad. «Le pediré a Javier que vuelva y te lleve a casa». Durante el trayecto de regreso a Coyoacán, Sofía apenas podía organizar sus pensamientos. ¿Quién podría estar detrás de esto? Fue cuando su celular sonó nuevamente, mostrando un número desconocido. «¿Hola? ¿Señorita Vega?». La voz masculina era profesional, distante. «Aquí Ricardo Serna, de Rivas Inversiones. Creo que recibió la notificación sobre su deuda». «¿Rivas Inversiones?». El apellido no pasó desapercibido. «¿Qué deuda? ¿De qué está hablando?». «Los préstamos que hizo para el tratamiento de su madre fueron adquiridos por nuestra empresa. Desafortunadamente, debido a los retrasos recurrentes, nos vimos obligados a ejecutar la garantía». «No hubo retrasos. Tengo todos los comprobantes». «No, es lo que muestran nuestros registros, señorita. Pero no se preocupe, Daniela Rivas, nuestra CEO, quisiera reunirse con usted personalmente mañana para discutir una posible solución amistosa para la situación». El estómago de Sofía se hundió.
Ahora todo tenía sentido. Daniela Rivas, la exprometida de Alejandro, estaba detrás de esto. No era coincidencia. ¿Dónde y cuándo?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Café Madrid, en el centro, a las 10 de la mañana. Venga sola, por favor. Sería embarazoso para todos si el señor Montero supiera de esta situación, ¿no cree? Después de colgar, Sofía cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas de rabia y frustración. En una hora, había pasado de la alegría de su gran oportunidad profesional y de la conexión profunda con Alejandro a la pesadilla de ver a su madre amenazada con perder su hogar por una manipulación cruel. Cuando llegó a casa, encontró a Mariana esperándola ansiosamente. ¿Y cómo fue la cena en la mansión del multimillonario? Cuéntamelo todo. Al ver la expresión devastada de su amiga, Mariana entendió inmediatamente que algo grave había ocurrido. Sophie, ¿qué pasó? Las lágrimas que Sofía venía conteniendo finalmente desbordaron. Daniela Rivas está intentando destruirme, dijo entre sollozos. Y lo peor es que encontró el punto perfecto para herirme. El Café Madrid, en el centro de la ciudad de 1960, México, era un establecimiento tradicional que desde el siglo XIX servía a la élite mexicana. Con sus espejos belgas, lámparas de cristal y muebles en estilo Belle Époque, el ambiente parecía congelar el tiempo en una era de opulencia aristocrática. Era el escenario perfecto para el tipo de manipulación que Daniela Rivas había orquestado, un recordatorio sutil pero inequívoco de las diferencias sociales que separaban a las dos mujeres. Sofía llegó puntualmente a las 10, después de una noche insomne revisando documentos y comprobantes de pago. Mariana la había ayudado a organizar todo, y la evidencia era clara. No había retrasos en los pagos. Cualquier alegación contraria era pura fabricación. Daniela ya estaba allí, ocupando una mesa en el centro del salón como una reina en su trono. Vestía un conjunto blanco impecable que contrastaba con su piel bronceada y realzaba la elegancia natural de su figura esbelta. Cuando vio a Sofía acercarse, abrió una sonrisa calculada que no alcanzaba sus ojos felinos. Señorita Vega, puntual, me gusta eso. Sofía se sentó sin extender la mano para un saludo. Vayamos directo al punto, Daniela. Sé que estás detrás de la falsa notificación de desalojo. Tengo todos los comprobantes de pago al día. Daniela arqueó una ceja perfectamente delineada, impresionada con el enfoque directo. ¿Qué falta de sutileza, querida? ¿Ni un café antes de los negocios? No estoy aquí para socializar. Evidentemente. Daniela hizo un gesto para el mesero, que inmediatamente se acercó. Un espresso para mí y... ¿Qué va a querer, señorita Vega? Nada, gracias. Solo mi espresso, entonces. Cuando el mesero se alejó, Daniela volvió su atención a Sofía. Sus comprobantes de pago son irrelevantes. Rivas Inversiones adquirió legalmente sus deudas y tiene todo el derecho de exigir el pago íntegro inmediato. Eso es ilegal. El contrato establece pagos mensuales por 5 años. Los contratos tienen cláusulas de vencimiento anticipado, querida. Deberías haber leído la letra pequeña. Daniela abrió su carpeta de cuero y deslizó algunos documentos sobre la mesa. Aquí está la situación actual. Debes exactamente 187 millones de pesos, incluyendo intereses y multas. Sofía sintió que la sangre se le helaba. El valor original era de 350,000. ¿Cómo podía haberse multiplicado tanto? Esto es absurdo. Es una extorsión. Son negocios, señorita Vega. Algo que los artistas raramente entienden. El espresso llegó y Daniela tomó un pequeño sorbo antes de continuar. Pero no te preocupes, tengo una propuesta generosa para ti. ¿Cuál? Preguntó Sofía tratando de controlar la creciente ira. Simple, aléjate de Alejandro Montero y tu deuda desaparece. Todos los documentos serán devueltos y tu madre podrá permanecer tranquilamente en su casita en Cuernavaca. La propuesta era tan directa, tan descaradamente manipuladora que Sofía casi se rió. No puedes estar hablando en serio. Nunca hablé más en serio en mi vida. El tono de Daniela se endureció. Alejandro y yo tenemos una historia.
Pertenecemos al mismo mundo. Tú eres solo una distracción temporal, una curiosidad exótica para él. Cuando se canse, y se cansará, te quedarás sin él y sin tu carrera artística. Mi carrera no tiene nada que ver con Alejandro, ¿no? Daniela sonrió maliciosamente. ¿Realmente crees que Carlos Mendoza te habría notado si no fuera por la oferta espectacular de Alejandro en la subasta? ¿Que la Galería Tiempo abriría sus puertas a una desconocida de Coyoacán sin esa conexión? Las palabras golpearon a Sofía como puñaladas. Eran precisamente las dudas que ella misma había estado alimentando secretamente. Eso no es verdad, respondió, con menos convicción de lo que hubiera querido. Querida, vivo en este mundo mucho más tiempo que tú. Sé cómo funciona. Tengo contactos suficientes para garantizar que ninguna galería importante de la Ciudad de México jamás exhiba tus obras nuevamente, así como puedo hacer lo contrario si cooperas. ¿Me estás amenazando? Estoy ofreciendo un acuerdo ventajoso. Tú te alejas de Alejandro. Yo cancelo tu deuda e incluso puedo ayudar a tu carrera. Todos ganan. Daniela tomó otro sorbo de su espresso. La alternativa es perderlo todo. Alejandro, tu carrera y la casa de tu madre. Sofía sintió una oleada de náuseas. La mujer frente a ella era calculadora, fría, acostumbrada a conseguir lo que quería a través de la manipulación y el poder. ¿Cómo podría competir con eso? ¿Por qué te importa tanto?, preguntó Sofía. Si tú y Alejandro tienen esa historia completa, ¿por qué terminó contigo? ¿Por qué necesitarías alejarme de él a la fuerza? El rostro de Daniela se endureció por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Las relaciones complejas tienen sus altibajos, querida. Alejandro y yo estamos destinados a estar juntos. Somos parejas ideales, social y económicamente compatibles. Nuestro tiempo separados es solo una fase. Parece más un arreglo comercial que amor. ¿Amor? Daniela se rió, un sonido cristalino y frío. ¿Es eso lo que piensas que tienes con él? Después de algunas conversaciones y una cena. ¡Qué ingenuidad tan encantadora! En ese momento, Sofía percibió algo que no había notado antes. Detrás de la confianza y arrogancia de Daniela, había miedo. Miedo real de perder a Alejandro para siempre. Tú realmente lo amas, constató Sofía, sorprendida por su propia percepción. La expresión de Daniela vaciló por un segundo y Sofía supo que había tocado una verdad incómoda. Mis sentimientos no están en discusión, respondió Daniela secamente. Tengo tu respuesta. ¿Te alejarás o prefieres enfrentar las consecuencias? Sofía respiró profundo, tratando de organizar sus pensamientos. Parte de ella quería levantarse y salir de allí, negarse a participar en ese juego sucio. Otra parte temía por las consecuencias reales que Daniela podría imponer, no solo a ella, sino principalmente a su madre. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Tienes 24 horas. Daniela deslizó una tarjeta sobre la mesa. Mi número personal. Espero tu llamada mañana a esta hora. Y recuerda ni una palabra sobre esto a Alejandro o el acuerdo queda automáticamente cancelado. Sofía se levantó, sintiéndose súbitamente exhausta. Daniela dijo antes de salir, ¿ya te has parado a pensar que, si necesitas forzar a Alejandro a estar contigo mediante manipulación y amenazas, tal vez él no sea realmente tuyo por tener hecho? Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió del café, sintiendo la mirada furiosa de Daniela quemando en su espalda. La mañana soleada contrastaba con la tormenta interior que Sofía enfrentaba. Caminó sin rumbo por las calles del centro, tratando de procesar todo lo que había ocurrido. Su teléfono sonó varias veces. Eduardo, Mariana, incluso Alejandro, pero no contestó. Necesitaba pensar. Sus pasos la llevaron, casi inconscientemente, al Museo Nacional de Arte. Entró y vagó por las galerías, buscando consuelo en las obras que siempre la habían inspirado. Se detuvo ante un lienzo de Frida Kahlo, absorbiendo los colores vibrantes y formas que capturaban la esencia mexicana de manera tan única. Sabía que te encontraría aquí. La voz de Eduardo
la sacó de sus pensamientos. Se volvió y vio a su mentor, con su eterna carpeta de cuero desgastada y expresión preocupada. «¿Cómo me encontraste?», preguntó, genuinamente sorprendida. «Siempre vienes aquí cuando estás perturbada», respondió él con una sonrisa gentil. «Desde que eras mi alumna. Mariana me llamó, me contó sobre la situación con Daniela Rivas. Estoy preocupado, Sophie». Se sentaron en una banca discreta y Sofía le contó todo. El encuentro con Daniela, las amenazas, el ultimátum. «Esa mujer es venenosa», comentó Eduardo cuando ella terminó, «pero también desesperada. Las personas desesperadas cometen errores. ¿Qué debo hacer, Eduardo? Si me alejo de Alejandro, estaré cediendo a su manipulación. Si no me alejo, pongo a mi madre en riesgo y potencialmente mi carrera también». Eduardo tomó las manos de Sofía entre las suyas, como hacía en los tiempos en que ella era solo una estudiante insegura. «¿Qué dice tu corazón?» «Mi corazón está confundido», admitió ella. «Apenas conozco a Alejandro, pero siento una conexión con él que nunca experimenté antes. Y al mismo tiempo, tengo miedo de que Daniela tenga razón, que él vea en mí solo una novedad pasajera y que mi carrera esté avanzando no por mi talento, sino por esta asociación. Sofía, mírame». Eduardo sostuvo su barbilla gentilmente. «Tu talento es real, siempre lo fue. Mucho antes de que Alejandro Montero entrara en tu vida, yo ya sabía que llegarías lejos. Carlos Mendoza no arriesga su reputación por favores o conexiones. Él realmente cree en tu trabajo». Las palabras de Eduardo eran un bálsamo, pero las dudas persistían. «¿Y qué hay de mi madre? No puedo arriesgarme a que pierda la casa». «Existen maneras legales de combatir esto. Lo que Daniela está haciendo es, como mínimo, poco ético, probablemente ilegal. Tienes los comprobantes de pago, el contrato original. Pero ella tiene dinero y abogados. Yo apenas puedo pagar el alquiler de mi taller». Eduardo parecía considerar algo importante. «Existe otra opción», dijo finalmente. «Podrías contarle la verdad a Alejandro». Daniela dejó claro que si hablo con él, el acuerdo queda cancelado. «¿Y tú crees que ella cumpliría el acuerdo de todas formas? Personas como Daniela Rivas no juegan limpio, Sophie. Podrías alejarte de Alejandro hoy, y aún así ella podría retractarse de su palabra mañana». Sofía sabía que él tenía razón. No había garantía alguna de que Daniela honraría su parte del acuerdo, incluso si Sofía cumpliera con la suya. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de involucrar a Alejandro en esto, de parecer que lo estoy usando para resolver mis problemas. Si él es la mitad del hombre que crees que es, entenderá». Salieron del museo y caminaron hasta un pequeño café en la esquina. Mientras tomaban un chocolate caliente, Sofía tomó su decisión. «Hablaré con él», dijo determinada. «No puedo iniciar ningún tipo de relación, ya sea amistad o algo más, basada en manipulación y mentiras». Eduardo asintió orgulloso. «Es la decisión correcta. ¿Y qué hay de la exposición en la Galería Tiempo? Si es por mi talento, ocurrirá independientemente de Daniela Rivas. Si es solo por mis conexiones». Sofía se encogió de hombros, tratando de parecer más fuerte de lo que se sentía. Entonces no estaba destinado a ser. Aquella tarde, Sofía regresó a su taller y se sumergió en su trabajo, canalizando toda la confusión emocional hacia un nuevo lienzo. Mientras pintaba, sintió aquella claridad que solo el arte proporcionaba. Los colores fluían, las formas emergían y una historia comenzaba a ser contada en el lienzo. Una historia de vulnerabilidad, coraje y verdad. Horas después, cuando el sol comenzaba a ponerse, oyó golpes en la puerta del taller. Al abrir, encontró a Alejandro, con expresión preocupada. «Intenté llamarte varias veces», dijo él. «Me preocupé después de que salieras tan abruptamente anoche». «Necesitamos hablar», respondió Sofía haciendo un gesto para que entrara. Mientras Alejandro observaba la nueva pintura aún húmeda en el caballete, Sofía reunió valor para la conversación más difícil que había tenido. Era hora de la verdad, por más dolorosa que fuera. «Alejandro», comenzó ella,
su voz más firme de lo que esperaba. «Hay algo que necesitas saber sobre Daniela Rivas y sobre mí». El rostro de Alejandro se transformó mientras Sofía narraba los eventos de las últimas 24 horas. Su expresión pasó de la sorpresa a la indignación y finalmente a una furia contenida que ella jamás había presenciado. Cuando terminó de contar sobre el ultimátum de Daniela, un silencio pesado llenó el taller. «¿Por qué no me buscaste inmediatamente?», preguntó él finalmente, su voz baja y controlada. «Porque temía parecer interesada», admitió Sofía. «Porque no quería que pensaras que me estoy acercando a ti por dinero o influencia. Porque», vaciló, «porque parte de mí temía que Daniela tuviera razón, que yo fuera solo una distracción temporal para ti». Alejandro se acercó, sosteniendo delicadamente los hombros de Sofía. «Mírame», pidió con gentileza. «Desde aquella noche en la subasta, cuando levantaste la mano en un gesto tan simple y tan profundamente auténtico, algo cambió en mí. No eres una distracción, Sofía. Eres un despertar». Los ojos de ella se humedecieron con la intensidad de aquellas palabras. «En cuanto a Daniela», continuó él, una sombra pasando por su rostro, «subestimé su obsesión. Pensé que con el tiempo aceptaría el fin de nuestra relación, pero esto es inaceptable». Alejandro tomó su celular e hizo una llamada rápida. «Lic Torres, Alejandro Montero. Necesito que venga al taller de la señorita Sofía Vega en Coyoacán, lo más rápido posible. Sí, es urgente. Traiga toda la documentación necesaria para una acción contra Rivas Inversiones. Gracias». Colgó y volvió su atención a Sofía. «El Lic Torres es el mejor abogado de derecho financiero del país. Él resolverá esta situación». «Alejandro, no quiero que pienses que estoy pidiendo». «No estás pidiendo nada», interrumpió él, suavemente. «Estoy ofreciendo porque quiero, porque me importas y porque tengo una parte de responsabilidad en esto. Daniela está haciendo esto para herirme a mí, a través de ti». Sofía asintió, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. No era solo la resolución práctica del problema lo que la aliviaba, sino la certeza de que había tomado la decisión correcta al confiar en Alejandro. «Hay una cosa más que necesito decir», continuó ella. «Daniela insinuó que mi reciente éxito, el interés de Carlos Mendoza, la exposición en la Galería Tiempo, solo ocurrió debido a tu intervención en la subasta». Alejandro negó con la cabeza, indignado. «Eso es absurdo. Carlos Mendoza tiene 5 décadas de experiencia en el mundo del arte. ¿Crees realmente que arriesgaría su reputación por un favor? ¿O que yo intentaría influenciarlo? Tu talento es real, Sofía. El único mérito que tengo es haber sido la primera persona en reconocer públicamente lo que muchos otros pronto percibirán». Las palabras de él eran precisamente lo que ella necesitaba oír, no porque la tranquilizaran, sino porque resonaban con su propia verdad interior. Su talento era real. Su camino, por más desafiante que fuera, era auténtico. El Lic Torres llegó en tiempo récord, un hombre de mediana edad con gafas de carey y un maletín de cuero impecable. Sofía explicó la situación y mostró todos los documentos que había reunido con Mariana la noche anterior. El abogado examinó todo meticulosamente, haciendo anotaciones ocasionales. «Lo que Daniela Rivas está haciendo es claramente ilegal», concluyó él tras el análisis. «La adquisición de la deuda puede ser legítima, pero la alteración de los valores, la ejecución precipitada de la garantía y principalmente la coacción para obtener ventaja personal son delitos serios». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Sofía. «Primero obtendremos una orden judicial para suspender cualquier acción contra la casa de su madre. Después presentaremos una demanda contra Rivas Inversiones por práctica abusiva y coacción. Tengo conexiones en la Comisión Nacional Bancaria que estarán muy interesadas en investigar las prácticas de esa empresa». «¿Y en cuanto a Daniela personalmente?», preguntó Alejandro. «Si podemos probar que actuó deliberadamente para perjudicar a la señorita Vega por motivos personales, esto puede configurar acoso y daños morales.
Mientras el Lixiu Torres hacía llamadas y preparaba documentos preliminares, Alejandro llevó a Sofía a un rincón del taller. «Quiero mostrarte algo», dijo abriendo su tablet y accediendo a un email. «Recibí esto de Carlos Mendoza en la mañana posterior a la subasta, antes incluso de que tomáramos café juntos». Sofía leyó el mensaje. «Estimado Alejandro, quedé impresionado con la obra de la joven Sofía Vega en la subasta de anoche. Independientemente de tu generosa oferta, que muchos atribuirán a un capricho de multimillonario, pretendo seguir el trabajo de ella. Hay una autenticidad allí que raramente veo en los círculos artísticos actuales. Me gustaría visitarla y conocer más de su trabajo. Si tienes su contacto, te lo agradezco. Atentamente, Carlos Mendoza». «¿Ves?», dijo Alejandro, «tu talento llamó su atención por sí solo. Mi oferta solo aceleró un reconocimiento que ya estaba destinado a ocurrir». Sofía sintió una ola de alivio y validación. El email era la prueba definitiva de que su camino artístico tenía valor propio, independiente de sus conexiones personales. El teléfono de Sofía sonó. Era Daniela. «Creo que deberías contestar», sugirió el Lic. «Torres, pon el altavoz si es posible». Con el corazón acelerado, Sofía contestó. «¿Ya tomaste tu decisión, querida?». La voz sedosa de Daniela sonó por el aparato. «Recuerda que el plazo expira mañana». «En realidad, Daniela», respondió Sofía con una calma que no sabía que poseía, «acabo de tomar mi decisión ahora mismo. No voy a alejarme de Alejandro por tus amenazas, y no voy a permitir que uses a mi madre como peón en tu juego». Hubo un momento de silencio del otro lado de la línea. «Qué lástima», respondió Daniela finalmente. «Pensé que eras más inteligente. Espero que tu madre tenga dónde vivir cuando sea desalojada». «Eso no va a suceder», intervino Alejandro, revelando su presencia. «¿Alejandro?». La sorpresa en la voz de Daniela era palpable. «¿Qué estás haciendo ahí?». «Apoyando a alguien que tuvo el valor de contarme la verdad, a diferencia de ti, que siempre usaste manipulación y mentiras. ¿Ella te buscó después de que advertí específicamente que no lo hiciera?». La voz de Daniela oscilaba entre indignación y pánico. «¿Ves el tipo de persona que es, rompiendo acuerdos al primer obstáculo? El único acuerdo roto aquí fue el ético y legal, por ti», intervino el Lic. «Torres. Aquí habla el licenciado José Torres, abogado de la señorita Vega. Debo informar que estamos presentando una demanda judicial contra Rivas Inversiones por prácticas predatorias y coacción. Recomiendo encarecidamente que reconsidere sus acciones antes de que esto se convierta en un escándalo público». «No te atreverías», siseó Daniela, ahora claramente alterada. «¿Sabes lo que podría hacer con tu preciosa reputación, Alejandro? Las historias que podría contar». «Haz lo que creas mejor, Daniela», respondió Alejandro con tranquilidad. «Pero debes saber que esta vez has ido demasiado lejos. Se acabó». Sofía colgó el teléfono temblando ligeramente. El enfrentamiento había sido intenso, pero también liberador. Por primera vez, desde que recibió la noticia del supuesto desalojo, sintió que podía respirar nuevamente. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y actividades. El Lic. Torres consiguió la orden judicial para proteger la casa de la madre de Sofía en tiempo récord. Rivas Inversiones, al percibir la seriedad de la situación y el potencial escándalo involucrando el nombre de Daniela, rápidamente ofreció un acuerdo. Cancelarían completamente la deuda y entregarían todos los documentos originales a cambio de un acuerdo de confidencialidad. «Tienen miedo», explicó el Lic Torres. «Daniela usó la empresa para una venganza personal y eso podría costarles muy caro». «¿Debemos aceptar?», preguntó Sofía mirando a Alejandro. «Es tu decisión», respondió él. «Podríamos luchar hasta el final, exponer todo, pero eso significaría meses o años de batallas judiciales». Sofía pensó en su madre, en su arte, en todo lo que quería realizar, sin la sombra de esta situación cerniéndose sobre ella. «Aceptemos», decidió. «Quiero seguir adelante. Mientras tanto,
los preparativos para la exposición Nuevas Miradas de México en la Galería Tiempo avanzaban a toda velocidad. Carlos Mendoza, al saber del conflicto con Daniela, a través de Eduardo, que no podía mantener secretos, hizo cuestión de reafirmar su apoyo a Sofía. El arte verdadero nace de la autenticidad, no de las conexiones, dijo él durante una visita al taller. Tu serie Soledad Dorada será el destaque de la exposición, sin duda. La relación entre Sofía y Alejandro también evolucionaba, ahora libre de la sombra de Daniela. Él se había convertido en un visitante frecuente del taller, a veces solo observándola trabajar en silencio, otras veces discutiendo literatura, política, sueños. La conexión entre ellos se profundizaba naturalmente, sin prisa, construida sobre una base de respeto mutuo y admiración genuina. 2 semanas después, llegó la noche de apertura de la exposición. La Galería Tiempo estaba repleta. Críticos, coleccionistas, artistas y curiosos circulaban entre las obras seleccionadas por Carlos Mendoza. La serie Soledad Dorada de Sofía ocupaba la sala principal, y la reacción del público era exactamente lo que ella había soñado. Personas deteniéndose, reflexionando, sintiendo. ¿Estás nerviosa?, preguntó Alejandro, acercándose con 2 copas de champán. Un poco, admitió ella aceptando la bebida, pero es un nerviosismo bueno. Siento que estoy exactamente donde debería estar. Concuerdo plenamente. Eduardo se unió a ellos, acompañado por Mariana y por la madre de Sofía, que había viajado desde Cuernavaca especialmente para la ocasión. Hija mía, estoy tan orgullosa, dijo doña Carmen, abrazando a Sofía con lágrimas en los ojos. Tu padre estaría tan orgulloso también. La mención al padre ausente, generalmente un tema evitado, sonó extrañamente reconfortante en aquella noche de realización. Carlos Mendoza subió a un pequeño podio improvisado y pidió la atención de todos. Buenas noches. Como curador de esta exposición, tengo el placer de presentar algunos de los talentos más prometedores de México, pero quisiera destacar a una artista en particular cuya obra resume perfectamente lo que buscamos: una mirada nueva, auténtica y profundamente humana sobre nuestra realidad. Sofía Vega, con su serie Soledad Dorada, nos invita a reflexionar sobre la soledad en medio de la opulencia, el vacío que muchas veces acompaña al éxito material. Aplausos llenaron el ambiente. Sofía, ruborizada, sonrió tímidamente. Además, continuó Carlos, tengo otra noticia para compartir. La Fundación Montero para Jóvenes Artistas será lanzada oficialmente el próximo mes, con el objetivo de descubrir y nutrir talentos en comunidades menos privilegiadas de México. Y tengo el placer de anunciar que Sofía Vega será la directora artística de este proyecto revolucionario. Más aplausos, ahora acompañados de murmullos curiosos y animados. Sofía miró a Alejandro sorprendida. Él no había mencionado que el anuncio sería hecho aquella noche. Sorpresa, susurró él con una sonrisa traviesa. La noche transcurrió como un sueño. Los 5 lienzos de la serie Soledad Dorada fueron vendidos a coleccionistas importantes, ninguno de ellos vinculado a Alejandro, como él hizo cuestión de aclarar. Críticos elogiaban la profundidad emocional de su trabajo, y 3 galerías internacionales demostraron interés en exposiciones futuras. Cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, Sofía encontró un momento de quietud en la sala donde sus obras estaban expuestas. Miró los espacios vacíos en las paredes. Sus lienzos ahora pertenecían a otras personas, iniciarían nuevas conversaciones, provocarían nuevas reflexiones. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alejandro, encontrándola sola. Plena, respondió ella con sinceridad, y un poco asustada con todo lo que está sucediendo. El miedo es natural cuando realizamos nuestros sueños. Significa que son importantes para nosotros. Sofía se volvió para mirarlo. ¿Por qué no me contaste sobre el anuncio de la fundación? Quería que fuera una sorpresa y también vaciló súbitamente vulnerable. Quería estar seguro de que aceptarías el cargo por voluntad propia.
no por sentirte obligada después de todo lo que sucedió con Daniela. ¿Todavía estás preocupado de que piense que te debo algo? No. Estoy preocupado por no hacerte sentir nunca presionada o en deuda conmigo. Sofía sonrió conmovida por su sensibilidad. La fundación es un sueño, Alejandro. Poder ayudar a jóvenes artistas que enfrentan las mismas dificultades que enfrenté, no puedo imaginar trabajo más gratificante. ¿Entonces aceptas? Con una condición. ¿Cuál? Que entiendas que estoy aceptando porque creo en el proyecto, porque es algo que siempre quise hacer. No por ti, no por gratitud, sino porque es lo correcto para mí. Alejandro asintió comprensivo. Es por eso que te elegí. Tu integridad es tan impresionante como tu talento. Salieron juntos de la galería, caminando por las calles de la Ciudad de México iluminadas por la luna llena. El futuro se abría, ya ante ellos, incierto como siempre lo es, pero repleto de posibilidades. La fundación sería solo el comienzo. Había tanto por construir, tanto por crear, tanto por transformar. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, preguntó Alejandro, entrelazando sus dedos con los de ella mientras caminaban. ¿Qué? Tu capacidad de ver belleza donde otros ven solo lo común, de transformar experiencias en arte, de ser auténtica en un mundo que valora las apariencias. Irónicamente, respondió Sofía, son las mismas cualidades que veo en ti, escondidas, bajo el manto del multimillonario implacable. Se detuvieron frente a una vista de la ciudad, el mismo escenario que había inspirado el lienzo que iniciara toda esta jornada. Las luces de la ciudad se reflejaban en la noche, creando un espectáculo de brillos dorados sobre la oscuridad, soledad y esplendor, oscuridad y luz, en perfecto equilibrio. Creo que ambos estamos aprendiendo a mostrar nuestros colores verdaderos, dijo Alejandro, volviéndose para mirarla. Los colores más auténticos son siempre los más hermosos, respondió Sofía, poniéndose de puntillas para un beso que sellaba no solo su conexión, sino el inicio de un nuevo lienzo en blanco, listo para ser llenado con los colores vibrantes de una vida compartida. 6 meses después, la Fundación Montero para Jóvenes Artistas inauguraba su sede en una antigua casona restaurada en Coyoacán. Decenas de jóvenes talentos de comunidades de todo México ya participaban en los programas de mentoría y desarrollo artístico. Sofía, como directora artística, aportaba al proyecto no solo su visión estética, sino también su experiencia de vida y superación. Su propia carrera despegaba. Tras el éxito en la Galería Tiempo, había recibido invitaciones para exponer en Guadalajara, Buenos Aires e incluso París. Su nueva serie, Travesías, exploraba los viajes de transformación personal a través de paisajes metafóricos que capturaban momentos de decisión y coraje. Alejandro, por su parte, había encontrado un nuevo propósito más allá del mundo, corporativo. Sin abandonar sus negocios, dedicaba una parte significativa de su tiempo a la fundación y a otros proyectos sociales. Juntos él y Sofía formaban una alianza que trascendía etiquetas. No eran solo una pareja, eran colaboradores en una visión compartida de un mundo donde el arte y la autenticidad fueran valorados por encima de las apariencias. En cuanto a Daniela Rivas, después del escándalo sofocado que involucró a Rivas Inversiones, optó por una temporada en Europa. Las revistas del corazón ocasionalmente publicaban fotos suyas en eventos de moda en Milán o París, siempre deslumbrante, siempre sonriendo para las cámaras. Si aún guardaba rencor o había seguido adelante, nadie lo sabía con certeza. En una noche estrellada, en la terraza de la casa que ahora compartían en Coyoacán, Sofía y Alejandro observaban la ciudad que los había unido. A veces me pregunto, dijo Sofía recostada en el pecho de él, ¿cómo habría sido mi vida si no hubiera levantado la mano aquella noche en la subasta? Creo que nuestros caminos se habrían cruzado de alguna forma, respondió Alejandro, besando la parte superior de su cabeza. Algunas conexiones son inevitables. ¿El universo conspirando? No. Solo 2 personas buscando autenticidad, encontrándose en un mundo de apariencias.
Sofía sonrió, pensando en cómo un simple gesto había desencadenado una transformación tan profunda en sus vidas. Su mano encontró la de él, dedos entrelazados como los colores en un lienzo, distintos, pero creando juntos algo nuevo, algo verdadero, algo que trascendía la suma de sus partes. Por los colores verdaderos,